Hola, soy Lira Cruzado, asociada del área de proyectos de infraestructura y recursos naturales de Miranda y Amado. Este es Ecopod, un podcast sobre temas y noticias relevantes de derecho ambiental a nivel nacional e internacional. En el séptimo episodio de Ecopod, tocaremos un tema de suma relevancia, como es la Línea Base Ambiental Pública, una herramienta que desde su creación mediante el Decreto Supremo 4 del año 2025 del MINAM en abril de este año, promete generar cambios importantes en la elaboración y aprobación de los estudios de impacto ambiental en el Perú. La línea base ambiental es uno de los componentes más críticos en cualquier instrumento de gestión ambiental. Se trata esencialmente de un diagnóstico situacional que documenta las condiciones ambientales existentes en un área determinada de manera previa a la ejecución de un proyecto o de una actividad económica. Este diagnóstico sirve precisamente como punto de referencia para medir los futuros impactos que pueda generar esta actividad económica en cuestión. En el marco de los instrumentos de gestión ambiental, la línea base cumple un rol fundamental, pues permite identificar y cuantificar los impactos ambientales potenciales, así como establecer medidas de mitigación adecuadas y también proporcionar un punto de comparación para el monitoreo ambiental continuo. Sin una línea base sólida, resulta prácticamente imposible evaluar objetivamente si un proyecto está cumpliendo con sus compromisos ambientales. Ahora bien, tradicionalmente, la elaboración de una línea base ambiental sigue un procedimiento riguroso que incluye, por ejemplo, la revisión de la información disponible, tal como la línea base de un estudio de impacto ambiental aprobado previamente, siempre que el nuevo proyecto esté ubicado íntegramente en el área física cubierta por la línea base preexistente. También incluye la planificación del levantamiento de información en campo, la ejecución de trabajo de campo para recolectar muestras y datos primarios, el análisis de laboratorio y procesamiento de la información recopilada, y finalmente se integran los resultados obtenidos en el estudio ambiental. Este proceso, aunque es metodológicamente sólido, presenta diversas limitaciones prácticas, pues es costoso, consume tiempo significativo, puede estar sujeto a sesgos según la temporada de muestreo. Por otro lado, en muchos casos, distintas empresas estudian áreas similares o superpuestas, lo que genera duplicidad de esfuerzos. Es aquí donde surge la propuesta de la línea base ambiental pública, que representaría un cambio de paradigma, pues consiste en una base de datos centralizada, administrada por el Estado, que contendría información ambiental estandarizada, consolidando datos de entidades como la Autoridad Nacional del Agua, el CERFOR, CENAMI, CERNAM, CENACE y OEFA, validada y de acceso público para distintas áreas geográficas del territorio nacional. Esta línea base permitiría que esta información sea utilizada oficialmente en los procedimientos de evaluación ambiental, sin la necesidad de duplicar estudios ya realizados. La importancia de la línea base ambiental pública radica en su potencial para optimizar el proceso de evaluación ambiental, aumentar la objetividad de los análisis y democratizar el acceso a información ambiental confiable. Sin embargo, su implementación enfrenta también diversos retos. En efecto, los desafíos son considerables. En el aspecto técnico, requiere establecer protocolos estandarizados para recolectar, analizar y procesar datos ambientales, en ecosistemas que pueden ser sumamente diferentes entre sí. Además, dichos datos deben actualizarse constantemente, considerando la variabilidad estacional y los efectos del cambio climático. Finalmente, se requiere garantizar la interoperabilidad entre distintas bases de datos y sistemas de información geográfica. Por otro lado, desde el punto de vista institucional, encontramos otro reto importante, la coordinación entre entidades. Se requiere definir claramente roles y responsabilidades entre el Ministerio del Ambiente, las entidades de fiscalización ambiental, los demás ministerios y los gobiernos regionales y locales. A todo ello debe sumarse la necesidad de destinar los recursos necesarios y desarrollar las capacidades técnicas en las instituciones para mantener funcionando este sistema. Ahora,
En el ámbito legal, también encontramos retos pendientes. Es necesario articular la línea base ambiental pública con los instrumentos de gestión ambiental ya existentes, así como establecer mecanismos claros para resolver controversias sobre la calidad, la veracidad y la actualidad de la información, determinando quién tendrá la carga de la prueba en caso de cuestionamientos. De igual manera, es necesario generar claridad sobre la definición de responsabilidad. ¿Quién asumirá las consecuencias si la información proporcionada por la línea base ambiental pública resulta inexacta o desactualizada? Y esto, en consecuencia, afecta el diseño, la operación o la eventual aprobación de un proyecto. Y aquí viene un punto importante, que en efecto ha generado cierta preocupación entre los expertos. Hay varios aspectos que no quedan del todo claros en el decreto supremo que crea la línea base ambiental pública. Lo razonable y lo que muchos esperamos es que se emitan disposiciones complementarias para saber exactamente cómo se efectivizará la línea base ambiental pública, incluyendo detalles sobre la implementación técnica, los plazos de actualización de la información y los mecanismos de coordinación interinstitucional que garanticen su operatividad, para que el sistema realmente funcione y no quede solo en buenas intenciones. Entre otros aspectos que valen la pena destacar de la norma, se encuentra que aquella establece claramente que la información de la línea base ambiental pública será vinculante para la elaboración y la evaluación de los estudios ambientales. Ello, sin perjuicio de lo cual los titulares podrán recurrir al uso de la línea base compartida u otra información primaria. En este último caso, además, los titulares podrán solicitar la supervisión en la elaboración de la línea base. Otro punto interesante es que la línea base ambiental pública se organizará por cuencas o unidades hidrográficas y no por divisiones políticas como regiones o provincias. Este enfoque tiene mucho sentido desde el punto de vista ecológico, ya que los ecosistemas y los impactos ambientales no respetan fronteras administrativas, sino que siguen patrones naturales como las cuencas de los ríos. Finalmente, si la línea base ambiental pública no cuenta con información sobre una cuenca específica donde se planea un proyecto, la norma permite que los titulares puedan solicitar a la entidad correspondiente que genere y entregue esa información. Esto podría ser una válvula de escape para no detener proyectos en zonas donde aún no se haya priorizado la elaboración de la línea base. Para las empresas, la implementación de la línea base ambiental pública tiene implicancias significativas. Entre los potenciales beneficios destaca, por ejemplo, la reducción de costos asociados a la elaboración de estudios ambientales, que los tiempos de evaluación deberían reducirse considerablemente, que exista mayor predictibilidad sobre los resultados de la evaluación y que, en líneas generales, se produzca una simplificación administrativa del proceso. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la línea base ambiental pública no elimina completamente la necesidad de que las empresas realicen estudios específicos. Ello, especialmente, en tanto que por su naturaleza, la línea base comprende una descripción de la realidad física, biológica y social de un área de estudio en un determinado tiempo y espacio, que no es estática, sino dinámica. Por lo tanto, para que los beneficios descritos se materialicen, la línea base ambiental pública debe implementarse oportunamente y actualizarse de manera periódica. Para ir cerrando, la línea base ambiental pública es, sin duda, una innovación prometedora para la gestión ambiental de nuestro país. Posee el potencial para optimizar procesos, reducir costos y democratizar el acceso a información ambiental confiable. Pero, en efecto, su éxito dependerá de cómo superemos todos estos desafíos técnicos, institucionales y legales que hemos mencionado. Confiamos, además, que las zonas grises identificadas sean debidamente aclaradas por el Estado, mediante las normas complementarias que puedan emitirse al respecto. El reto está en construir un sistema que equilibre adecuadamente la agilización de procedimientos con el mantenimiento de altos estándares de protección ambiental. El éxito de la línea base ambiental pública requerirá no solo de voluntad política y recursos adecuados, sino también, y sobre todo, un compromiso de colaboración entre el sector público, el privado y la academia,
para garantizar información ambiental de calidad al servicio del desarrollo sostenible del país. Gracias por escuchar este capítulo de Ecopod. Los invitamos a seguirnos y suscribirse en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo.